Julian Assange rompió su silencio. Hoy el fundador de Wikileaks habló a los medios de comunicación por primera vez tras 2 meses de permanecer refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. En rueda de prensa, Assange agradeció la valentía del gobierno de Ecuador al otorgarle el asilo diplomático y denunció que el pasado miércoles la policía londinense intentó entrar a la delegación diplomática. Asimismo, le pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que acabe con lo que denominó una cacería de brujas contra Wikileaks y los periodistas. NTN 24 está en el lugar de la noticia. A las 6:06 de la tarde en Londres hacemos contacto con nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos, buenas tardes. Y a 4 horas de estas declaraciones de Julian Assange, ¿qué pasa a las afueras de la sede diplomática de Ecuador en Londres? Hola, ¿qué tal, Karen? Estimados televidentes, efectivamente estamos frente a la Embajada de Ecuador en Londres. Detrás de mí el famoso balcón desde donde hoy Julian Assange ha hablado durante 10 minutos. La pregunta que se hacían todos es ¿desde dónde iba a salir? ¿Lo iba a hacer del balcón o no? Lo hizo. Y lo positivo es que la policía lo ha dejado hablar, no ha intentado arrestarlo, que era uno de los rumores, y ha hablado sin ningún problema. Incluso lo hemos visto en cierta manera en un tono desafiante. Me preguntaba sobre la situación en este momento. Lo que vemos es, por supuesto, mucha presencia de la prensa, de la policía y de algunos simpatizantes de Julian Assange que han dicho que se van a quedar aquí todo el tiempo que sea necesario para garantizar que Reino Unido o la policía británica no intente entrar a la Embajada de Ecuador para arrestar a Julian Assange. Así que creo que hay un ambiente tranquilo, hubo bastantes tensiones esta mañana, veíamos a una policía tratando de controlar a los simpatizantes de Julian Assange, incluso a los periodistas, en cierta manera fueron hostiles, pero ahora hay tranquilidad, ese es el reporte. Pero lo más importante es que escuchemos a Julian Assange en esas declaraciones importantes que ha hecho durante 10 minutos desde el balcón de la Embajada de Ecuador. En la primera parte de su comparecencia, Julian Assange agradeció especialmente al canciller ecuatoriano Ricardo Patiño y al presidente Rafael Correa por su apoyo y hospitalidad. Y le agradezco al presidente Rafael Correa por haber considerado concederme este asilo político, pero también le agradezco a los gobiernos, particularmente al ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, y a la Constitución ecuatoriana, los derechos universales que tomaron en consideración para darme este asilo. Posteriormente, el ex hacker australiano nombró uno por uno a varios países latinoamericanos de la Organización de Estados Americanos, empezando por Ecuador, para agradecer el apoyo que le han brindado a Quito en su decisión de otorgarle asilo diplomático. Durante su intervención, Julian Assange denunció que la policía británica intentó entrar a la sede de la embajada ecuatoriana el pasado miércoles, pero que desistió ante la masiva presencia de sus simpatizantes y de los medios de comunicación. Después de decir que extrañaba a su familia y a sus hijos, con los cuales esperaba reunirse pronto, el fundador de Wikileaks pasó a dirigirse directamente al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a quien le pidió que renunciara a lo que calificó de cacería de brujas contra Wikileaks. Pido al presidente Obama que haga lo correcto. Los Estados Unidos deben renunciar su persecución en contra de Wikileaks. Los Estados Unidos deben detener la investigación del FBI. Los Estados Unidos deben saber que la gente no soportará más persecución, ni tampoco los que nos apoyan. Igualmente, el fundador de Wikileaks ha pedido a la administración norteamericana que no persiga a los periodistas. Por su parte, el abogado de Assange, el ex juez español Baltasar Garzón, también ha hablado a la prensa y ha reiterado la exigencia de salvoconducto para que el ex hacker australiano pueda viajar a Ecuador. Nosotros continuaremos apoyando y defendiendo al señor Julian Assange para reivindicar precisamente ese derecho, que es un derecho fundamental y que no puede concluir de otra forma que con la concesión del salvoconducto. Julian Assange se refugió en la sede de la Embajada de Ecuador hace 2 meses, donde permanece recluido para evitar su extradición a Suecia, país que lo requiere para interrogarlo por supuestos delitos de índole sexual contra 2 mujeres suecas. Juan Carlos, quería consultarte. Esta mañana tú hablabas de una presencia policial
pues mucho mayor a la de los últimos días. Incluso hablabas del sobrevuelo de helicópteros. ¿Ya esto volvió a la normalidad? ¿Está nuevamente la cantidad, más o menos la cantidad de policías que suelen estar o que están allí en los últimos días? ¿O sigue habiendo esa tensión en las fuerzas policiales presentes en las inmediaciones de la sede diplomática ecuatoriana en Londres? Todavía hay una fuerte presencia policial, pero no comparada con la de esta mañana, más similar a la que hemos visto durante toda esta semana. Y la pregunta que ya se hacen muchos británicos, porque al fin y al cabo los británicos o los que vivimos en este país, los contribuyentes somos los que pagamos por los servicios de la policía, es si es necesaria tanta presencia policial. Está claro que Julian Assange no va a salir de la Embajada de Ecuador por meses o quizás años, y él mismo ha denunciado una fuerte presencia policial que prácticamente describió como una cosa, es decir, él puede escuchar que constantemente entran al edificio donde está ubicada la Embajada de Ecuador junto a la de Colombia y otros apartamentos. Presencia policial, policías que entran y salen, están en todas las entradas y aquí en los alrededores también de la embajada, y recordemos que al lado está la famosa tienda Harrods, también hay una fuerte presencia policial, varios carros de la policía. Realmente no sabemos si esta presencia policial es para controlar a los manifestantes o simpatizantes de Julian Assange, o simplemente porque realmente creen que Julian Assange se atrevería a salir de la embajada. Ya está claro que salir de la embajada para él es muy difícil, y por esa razón vemos que el juez o ex juez español Baltasar Garzón está insistiendo en la necesidad de un salvoconducto para que Julian Assange pueda abandonar la embajada. Es la única manera. De hecho, los medios británicos han especulado de cómo podría salir de la embajada, han hablado de que se le dé, por ejemplo, ciudadanía ecuatoriana y se le haga diplomático. Sin embargo, es normal que aquí en Reino Unido se detenga de vez en cuando a diplomáticos por infracciones a la ley como conducir borracho, o sea que eso no garantizaría que no pudiese ser detenido. De otro lado, se han hablado incluso de cosas que podrían parecer absurdas, como sacarlo en una valija diplomática. Ya se presentó un caso hace unos años con un diplomático nigeriano que intentaron sacarlo en una valija diplomática que no estaba correctamente sellada y finalmente fue detenido. Pero lo claro es que tampoco puede entrar un carro a este edificio de la embajada o un coche, porque sencillamente no hay parqueadero adentro, así que para él subirse a un carro diplomático tiene que salir de la embajada, y como les he dicho durante todos estos días, en la puerta de la embajada, apenas usted abre la puerta de la embajada, allí hay presencia policial, y en todas las salidas de este edificio que está a mis espaldas. Karen. Juan Carlos, usted precisamente hablaba de quizás la queja que tiene el pueblo británico en relación a la presencia de la policía allí. También quisiera consultarle, porque hoy Julian Assange en su alocución, en su rueda de prensa, dijo que era decepcionante la actitud del gobierno británico en torno a su caso. ¿Cómo toman los británicos el hecho de que un australiano en su propio territorio critique a su gobierno? Bueno, yo creo que hasta los mismos británicos están criticando al gobierno con su actuación del día miércoles. Aquí, para utilizar una palabra muy sencilla, dicen que Reino Unido metió la pata, que el canciller británico William Hague se apresuró al enviar esa carta al gobierno de Ecuador, que fue denunciada por el canciller ecuatoriano, y que, por supuesto, decían que podrían entrar a la embajada. Eso ha sido criticado. Incluso ya hay rumores de que William Hague había recibido consejos de los abogados que asesoran al Ministerio de Relaciones Exteriores, diciéndole que esa carta era demasiado fuerte, que era una amenaza, que no era una advertencia, como decía el gobierno británico, y que podía ser contraproducente para los intereses del Reino Unido, porque si le quitan el estatus a esta embajada y entran a la embajada y detienen a Julian Assange, lo mismo podría ocurrir a Reino Unido, a las embajadas de Reino Unido en otros países del mundo, en otros países que pueden ser hostiles contra el Reino Unido, como por ejemplo Siria o incluso Irán, y entonces sentaría un precedente. Yo creo que al final William Hague ha salido golpeado en cierta manera, hablando de manera metafórica, con esa carta que envió al gobierno de Ecuador, y sobre todo que no se esperaban, nos imaginamos ese apoyo de los países latinoamericanos al gobierno de Ecuador en su decisión de otorgarle asilo diplomático. Vamos a hablar, Karen y estimados televidentes, con una persona que ha estado aquí toda la semana, las 24 horas al día, apoyando a Julian Assange. Es uno de las docenas de personas que se encuentran aquí apoyando a Julian Assange. Jim, welcome to NTN24. Bienvenido a NTN24. Usted ha estado aquí básicamente toda la semana. ¿Por qué está aquí? ¿Y qué piensa sobre lo que ha hecho Julian Assange hoy en el balcón? Bueno, estoy aquí porque soy
una persona que está en contra de la extradición, no solo en contra de la extradición de Julian Assange, sino de la extradición de otras personas que los Estados Unidos quieren extraditar por investigar y divulgar en las computadoras y los documentos estadounidenses. También estamos en contra de estas actuaciones de los Estados Unidos porque los Estados Unidos no ha firmado, no está inscrita en esta Corte Penal Internacional. La gente de los Estados Unidos que cometen crímenes en contra de la humanidad, ellos sí no son juzgados por ninguna corte. Entonces, ¿por qué los Estados Unidos esperan que personas de otros países sí sean extraditados a los Estados Unidos? Así que yo, por estas razones, estoy en contra de este tipo de persecuciones y por los últimos años he estado manifestando esta posición en conra. Jim, simple question. What do you think of what ¿Por qué Assange cree said today, que Assange and how did you find him? salió a How do you hablar see hoy? him? How ¿Cómo do you lo perceive encuentra? him? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe? Bueno, yo estaba complacido de ver que él estaba en tan buenas condiciones, en tan buen espíritu. Él estaba muy complacido y una de esas razones, una de las personas a las que se dirigió fue al presidente de los Estados Unidos, específicamente el presidente Obama, para pedirle que pare de extraditar personas que son simplemente denunciantes. Le dijo al presidente Obama que pare eso y yo personalmente creo que el presidente Obama debe responder a este requerimiento. El otro requerimiento, la otra petición que él hizo fue a las autoridades, también a las autoridades británicas, al canciller británico William Hague, al cual Assange se dirigió y otras personas que también se unieron hoy a Assange le pidieron respeto por la soberanidad de la Embajada de Ecuador, que debe ser respetada y no debe ser violada. Además, Assange también se dirigió a las 23 naciones de América Latina, incluida Colombia, que han firmado, que han acordado una reunión para los próximos días, donde tendrán una discusión sobre este asunto. Este asunto será tratado allí. En estos asuntos se estará involucrando las Naciones Unidas para que haya una garantía para que paren este tipo de sufrimientos en el mundo y para que haya un respeto a la soberanía de Ecuador. Bueno, ahí está. Esta es una de las personas que apoya a Julian Assange y que ha estado aquí incesantemente durante todos estos días. Es importante conocer su opinión y por qué están aquí, cómo han visto a Julian Assange, que recibió aplausos y que podríamos decir, se decía que algunas personas se habían olvidado ya de Julian Assange, pues hoy ha recibido muchas muestras de apoyo. Y otro de los temas que ha mencionado Julian Assange en su comparecencia es el del soldado norteamericano Bradley Manning, que recuerden ustedes está detenido desde hace varios meses y que fue el que le pasó a él, que le entregó estos cables de los Estados Unidos. Y, por supuesto, se ha referido a la situación que está pasando Bradley Manning, que todavía no ha sido acusado formalmente. Bradley Manning debe ser liberado. Bradley Manning está acusado, pero él es un héroe y un ejemplo para todos nosotros. Por eso debe ser liberado.